Audiolibro Feminismo para principiantes. Autoría de Nuria Varela. Capítulo 13. La cultura. Mujeres de ficción. Abandonar el ámbito de las ideas recibidas requiere un esfuerzo y además puede ser entendido como una provocación. Cita de Dolores Juliano. Los diccionarios se saltan su regla fundamental. Supuestamente el orden alfabético es el que los organiza. Sin embargo, primero se pone el masculino y luego el femenino. La A, primera letra del alfabeto, le hubiesen concedido todos los honores si no fuera porque indica femenino. Así que la O, indicadora del masculino, por arte de magia, ha sido ascendida al primer lugar. De manera que gato siempre va delante de gata y completo delante de completa, por ejemplo. Los diccionarios no reflejan la realidad, ni la lengua, ni el mundo. Reflejan simplemente el poder de quienes los escriben. Ha sido tarea del feminismo de las últimas décadas cuestionar, modificar y ampliar los saberes. Desde que las mujeres conquistaron el derecho a acceder a la educación masivamente y en todos los tramos, solo en Occidente, comprobaron estupefactas cómo la aparente neutralidad de la ciencia era solo eso, aparente, una gran farsa, y el saber científico un saber reducido solo a una parte del mundo. La elección de los temas de investigación, la forma de aproximarse a ellos, la interpretación de datos y resultados tienen lugar bajo una perspectiva que pretende hacer universales unas normas y unos valores que responden a una cultura construida por los varones y defensora del dominio masculino. Cualquier forma de definir, clasificar, nombrar es arbitraria, pero tiene una función ideológica porque determina una manera concreta de explicar la realidad. La representación de esa realidad se hace bajo los intereses del poder. En el caso de las mujeres ha sido especialmente importante puesto que han sido representadas. Es decir, la prohibición expresa a las mujeres de acceder a la cultura y producirla significaba la prohibición de explicar la vida y explicarse a sí mismas. La consecuencia es que tanto las mujeres como la vida han sido definidas por los varones, obviamente, bajo sus intereses y puntos de vista. Este androcentrismo en las ciencias y la cultura ha producido una ingente cantidad de mentiras. Son las falacias viriles de las que hablaba Kate Millett. Algunas de estas mentiras repetidas durante siglos están tan arraigadas que resulta difícil incluso detectarlas, como el orden supuestamente alfabético de los diccionarios que en realidad expresa una jerarquía en la que el masculino está por encima del femenino. Esta es la razón por la que el feminismo se puso a desmontar los saberes heredados, puesto que servían ideológicamente para perpetuar la dominación masculina. Por eso, Amelia Valcárcel insiste en que el pensamiento feminista forma parte de lo que se denomina filosofía de la sospecha, como fórmula de acercarse al saber. Dice, hay que aprender la componente de poder que reside en el núcleo de toda verdad y desconfiar de ciertas verdades aún aparentemente bien establecidas. En este hacer, las mujeres han puesto el mundo patas arriba, como se ha visto en el campo de la economía, la política, la violencia, la autoridad, la historia, la medicina, la farmacología. Y han ampliado el conocimiento en todas las disciplinas: literatura, arte, educación, psicología, sociología, filosofía, arquitectura, teología, comunicación, antropología. El listado es interminable y excede las dimensiones de este libro exponerlo completo, así que hemos seleccionado solo 3 grandes campos: la lengua, los medios de comunicación y las religiones. Mujeres con voz. En el mundo existen 6.000 lenguas, lo que indica que son algo adquirido. La lengua no es común para el total de los seres humanos. Las lenguas cambian día a día, están vivas. Por eso, las reticencias de las academias a incorporar el saber y hacer de las mujeres no tiene fundamento intelectual. El sexismo
y el androcentrismo del patriarcado provocan fundamentalmente tres consecuencias: el silencio, la invisibilidad de las mujeres y el menosprecio. El menosprecio es lo más evidente y probablemente lo más fácil de cambiar. Se construye con palabras que tienen significado muy distinto si se expresan en masculino o en femenino, lo que se denomina duales aparentes, como zorra y zorro. O cuando nos encontramos con palabras que no tienen equivalentes femeninos si son positivas, como por ejemplo caballerosidad, y no tienen equivalentes masculinos cuando son negativas, por ejemplo víbora o arpía. Otra forma de menosprecio es la negativa a feminizar las profesiones. No hay ninguna razón lingüística que lo impida, puesto que continuamente se inventan palabras para nombrar nuevas realidades. En este caso, el trasfondo de poder es obvio, puesto que son las profesiones que denotan autoridad y prestigio las más difíciles de feminizar. Así, cuando las mujeres comenzaron a trabajar en el comercio, dependiente pasó a dependienta, sin mayores problemas. Igual que del originario asistente se derivó asistenta. Pero cuesta mucho más trabajo feminizar presidente en presidenta. Lo mismo ocurre con jueza. Podemos decir sin problemas andaluces y andaluzas, pero no jueces y juezas. La objeción nunca está en la lengua. Para invisibilizar a las mujeres se recurre fundamentalmente a tres procedimientos: usar el masculino como genérico, utilizar la palabra hombre para referirse a hombres y mujeres, y el salto semántico. Una vez más, lo obvio, el masculino es masculino. Su función es designar el masculino y no tiene amplitud semántica para incluir el femenino. Para eso tenemos en la lengua los genéricos. Todo lo que sea utilizar el masculino como genérico invisibiliza a las mujeres y las excluye. Ejemplo: en vez de decir los asturianos se manifiestan, se puede decir Asturias se manifiesta. Ante esta obviedad, quienes defienden la tradición patriarcal argumentan que visibilizar a las mujeres va en contra de la economía del lenguaje. Lo primero que sorprende es que, una vez detectados los fallos, no se hayan puesto a corregirlos. La academia y los lingüistas dedican sus esfuerzos a impedir los cambios en vez de a mejorar la lengua de manera que sea útil para todos y para todas, y más veraz a la hora de reflejar el mundo. También sorprende que se pida economía hasta en el lenguaje. ¿Por qué? En tercer lugar, no siempre es más largo, como demuestra el ejemplo anterior. Y en último lugar, duplicar es hacer una copia, pero cuando se nombra a mujeres y hombres no se está duplicando, se está nombrando. Se dice lo que se quiere decir, que había hombres y mujeres. El salto semántico es un error lingüístico porque produce un fallo en la comunicación. Consiste en comenzar una frase o un texto con un supuesto masculino genérico para terminarla solo refiriéndose a los varones. Ejemplo: todo el pueblo bajó a recibirlos, quedándose en la aldea las mujeres y los niños. Con el lenguaje utilizado de esta manera se han construido grandes mentiras. Por ejemplo, la Revolución Francesa consiguió universalizar el sufragio. Hasta el siglo XX no se consiguió el voto femenino, así que esto es mentira. El feminismo no se ha cansado de repetir que lo que no se nombra no existe. Por eso ya no es cuestión de ignorancia. Numerosas filólogas, lingüistas, expertas y catedráticas han expuesto y desenmascarado el sexismo y el androcentrismo que esconden los mecanismos verbales de dominación. Sin embargo, los académicos de la lengua continúan aprovechando su poder para mantener los privilegios masculinos. El gran teatro del mundo. En los países donde existe la igualdad formal, el patriarcado se asienta en los roles y estereotipos que produce el sistema de géneros. Luisa Antolín propone para explicarlo la metáfora del teatro. Rol alude a función, tarea, papel.
hombres y mujeres en cuanto nacen tienen asignado un papel en función de su sexo. En él se les dice cómo tienen que comportarse, vestir, mirar, soñar, trabajar, hablar, relacionarse con los demás. Mujeres y hombres se convierten en actrices y actores en cuanto nacen, y según interpreten mejor o peor ese papel asignado en el teatro del mundo, el público, es decir, la sociedad, les aplaudirá o censurará. La crítica juzgará cuánto se acerca o aleja cada cual de los estereotipos. Si la niña es fuerte, valiente y activa, será castigada, igual que lo será el niño prudente y sensible. En realidad, los roles y estereotipos nacidos de la construcción de los géneros hacen de hombres y mujeres seres atrofiados, puesto que ni unos ni otras pueden desarrollar sus capacidades, siendo limitados a lo que se espera de ellos y ellas y no a lo que son. La palabra estereotipo etimológicamente viene del latín stereo, que significa molde. En el vocabulario de imprenta de donde fue tomada, el estereotipo es una plancha de acero o plomo que imprime caracteres repetidamente sin ninguna modificación. En el contexto de las ciencias sociales, explica Luisa Antolín, los estereotipos pueden definirse como imágenes o ideas simplificadas y deformadas de la realidad, aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Los estereotipos se hacen verdades indiscutibles a fuerza de repetirse. Voceros globalizados. Los medios de comunicación son actualmente los encargados de repetir y repetir hasta la extenuación los estereotipos sexuales. Y ya se sabe que con la repetición se puede alcanzar todo. Una gota de agua acabará atravesando una roca. Si golpeas de manera certera y continuada, el clavo se hundirá en la cabeza. Cita de Richard Theroux. Los medios de comunicación se han convertido en la gran barrera que impide el cambio real entre hombres y mujeres en las sociedades democráticas. Paradójicamente, los medios, siempre en busca de la noticia y atentos a ser los primeros en detectar y contar los cambios y novedades que se producen en la sociedad, se han erigido en los guardianes del patriarcado. En la comunicación social se conjugan lenguaje, participación, visibilidad, poder y dinero. Un cóctel demasiado explosivo al que solo le faltaba la guinda de la globalización. Con la expansión y la unificación de la información gracias a las nuevas tecnologías, la famosa aldea global que pronosticara McLuhan a finales de los años 60 es una realidad, pero una realidad masculina. Hasta hace solo unas décadas se consideraba que los medios de comunicación eran únicamente un reflejo de la sociedad, desde las perspectivas de los intereses sociales dominantes. En este sentido, el espejo de una sociedad patriarcal que reforzaba una representación sexista del mundo. Posteriormente se ha analizado a los medios como un agente socializador que compite con la familia y con la escuela en el proceso de educar a la gente. Los medios proponen los modelos sociales adecuados y se han convertido en el lugar de discusión de lo que importa y lo que ocurre en las sociedades. En la actualidad, además de las dos funciones anteriores, los medios son capaces de construir la realidad social. En general, las opiniones se forman a partir de la información que transmiten y con los avances tecnológicos. Numerosos especialistas señalan con acierto que resulta difícil incluso establecer diferencias entre la realidad entre comillas, y la realidad reconstruida por los medios a través de su información cotidiana. Además, en el análisis de los medios es necesario tener en cuenta el concepto de poder. Como señala Vázquez Montalbán, los historiadores de la propaganda suelen esforzarse en distinguirla de la información, como si pudiera concebirse una información sin intencionalidad persuasora, cuando hay una desigualdad evidente en la posición histórica que ocupan el emisor y el receptor. Fin de la cita.
Ese enorme poder que actualmente tienen los medios es tremendamente dañino para las mujeres, en cuanto que los estereotipos de género permanecen casi inalterables en las comunicaciones. Explica la profesora Felicidad Los Certales que el estereotipo se puede definir como una generalización en las atribuciones sociales sobre una persona por causa de su pertenencia a un grupo determinado. Y es una realidad el hecho de que las distintas culturas han elaborado unas definiciones muy claras acerca de las personas en uno y otro sexo, lo que son y lo que deben hacer, qué conductas esperan de cada uno de estos sexos y cuáles les están vetadas. Fin de la cita. Los Certales añade que el uso de estereotipos es habitual en la comunicación, puesto que, como creencias y saberes comúnmente compartidos, facilita el mecanismo sobreentendido que le hace fluida. Así el estereotipo es realmente un instrumento de comunicación poderoso, especialmente como transmisor ideológico. El estereotipo sexista, el que nos atañe en esta ocasión, es peligroso, puesto que parte de una relación desigual de poder entre hombres y mujeres, y su uso abunda y perpetúa el desequilibrio entre unos y otras. Las periodistas de Friend Press fueron las primeras en explicar el paralelismo entre la invisibilización de las mujeres en la historia y en los medios de comunicación. Exactamente igual que las mujeres están presentes y lo han estado siempre en los grandes acontecimientos, también son protagonistas de los eventos cotidianos cubiertos por los medios de información, pero están siendo excluidas de la verdad mediática, verdad entre comillas, como están ocultas en los libros de la historia. Además de excluidas, el uso de estereotipos hace que habitualmente las mujeres que aparecen en los medios de comunicación respondan a los ideales masculinos. Belleza, fundamentalmente, y riqueza. Modelos, mises, princesas. Todos los estudios consultados respecto al tratamiento de la mujer en los medios coinciden en que ésta se refleja mayoritariamente como madre, esposa y consumidora. Es decir, en su relación con los varones o en las tareas tradicionalmente asignadas al ama de casa. También destacan que las que mejor tratamiento reciben, es decir, las que se proponen desde los medios como, entre comillas, triunfadoras, son las que por su actividad o actitud se acercan a los comportamientos masculinos. Es otra victoria paradójica del feminismo. El acceso de las mujeres como protagonistas a los medios de comunicación, tan lento y costoso, sin embargo, refuerza los estereotipos. Solo hay un apartado en el que las mujeres aparecen muy a menudo, habitualmente, sobre representadas en comparación con los varones. Se trata de los casos en los que las mujeres son protagonistas como víctimas, maltratadas, analfabetas o discriminadas. Pero ni siquiera en este último apartado, en el que las mujeres sí tienen presencia, aparecen con discurso. En este más que en ningún otro caso, solo son imágenes. Un ejemplo muy visual es el de las mujeres con burka. Es una imagen tremendamente familiar para todo el mundo por el abuso que se ha hecho de ella en todos los medios de comunicación. Pero, ¿podría el público en general decir cuál es el nombre de la mayor organización de mujeres afganas? Las únicas prácticamente que desde 1996, cuando los talibanes accedieron al poder, ejercieron verdadera oposición no violenta a los fanáticos. Sabemos lo que opinan las mujeres de Kabul de los talibanes, de la ocupación norteamericana, de su propia vida. Aun cuando las mujeres son utilizadas como imagen, carecen de palabra. Esta forma de tratar a las mujeres en los medios se repitió con la tragedia ocurrida el sábado 4 de septiembre de 2004 en Beslan, la población de la República Rusa de Osetia del Norte. Los medios hicieron eco de aquel horror con interés y profusión. Durante los días siguientes, mientras Beslan comenzaba a enterrar a las 338 personas que, según los datos oficiales, murieron durante el asalto a la escuela número 1, la imagen habitual en las portadas de los periódicos fueron mujeres llorando. También en las imágenes que ofreció la televisión se mostraba con generosidad el llanto y la desesperación de las mujeres.
era algo normal. La situación no era para menos y los medios así la recogían. Sin embargo, no tan normal, aunque sí habitual, era que, tanto en televisión como en los medios escritos, el relato de los hechos, la transmisión de los sentimientos, el análisis de la situación, es decir, la voz de aquellas imágenes, correspondió en una proporción que en algunos casos llegó al 100% a los varones de Beslan. Una vez más, no oímos la voz de las mujeres, mujeres innombradas, silenciadas, invisibilizadas, oprimidas. En resumen, como explica Elvira Altés, el periodismo está marcado históricamente porque nace en Europa con la Ilustración, de ahí que construya un discurso androcéntrico como si fuera universal, practique una mirada masculina a su alrededor con la pretensión de abarcarnos a todos y a todas, y a partir de una serie de mecanismos y prácticas profesionales nos ofrezca unos significados y explicaciones de los hechos que ocultan su carga subjetiva mediante el recurso de un sujeto neutro, sin sexo ni género, convertido en un narrador objetivo. Pero los medios de comunicación, además de transmitir información, son soporte para la publicidad y para la opinión. Y si en la información cualquier parecido entre lo que se muestra y la realidad de las mujeres, del mundo por tanto, es pura coincidencia. En la publicidad es ciencia ficción. Si una marciana pretendiera entender la Tierra a través de la publicidad, difícilmente llegaría a ninguna conclusión aproximada de lo que son las mujeres. Pensaría que éstas solo tienen un objetivo fundamental: exhibirse como reclamo sexual o conseguir que su ropa luzca el blanco más reluciente y satisfacer las necesidades de la familia en una casa con los suelos más brillantes de todo el barrio. Recuerda Ignacio Ramonet sobre la publicidad que este es un vehículo de ideología y técnica de persuasión a la vez. La publicidad sabe hacerse seductora movilizando todos los recursos de la estrategia del deseo. Bajo su atractiva apariencia, la publicidad no es con frecuencia más que mera propaganda, una verdadera máquina de guerra ideológica al servicio de un modelo de sociedad basado en el capital, el mercado, el comercio y el consumo. La publicidad promete siempre lo mismo: bienestar, confort, felicidad y éxito. Vende sueños, propone atajos simbólicos para una ascensión social rápida, pero las mujeres continúan encerradas en un contexto que generalmente solo las reconoce como objetos de placer o como sujetos domésticos. Las mujeres son acosadas y culpabilizadas, convertidas en responsables de la suciedad de la casa o de la ropa, del deterioro de su piel y de su cuerpo, de la salud de los niños y de la limpieza de sus partes íntimas, del estómago de su marido y de la economía del hogar. En la oficina o en la cocina, en una playa o en la ducha, todo depende de su aliento, el realce de su sostén o el color de sus medias. Y como decía Terlau, con la repetición se puede alcanzar todo. En cuanto al apartado de opinión en los medios, es decir, las columnas en periódicos o revistas, tertulianos en radio y televisión y más, ahí no hay tregua. Es el escenario donde diariamente se representa a modo de exhibición el poder social masculino. No solo por su abrumadora presencia, la paridad en este ámbito es palabra desconocida. Además, el pensamiento feminista está prácticamente inédito y el sexismo no tiene cortapisa. Ningún opinador profesional es cuestionado ni intelectual ni profesionalmente por mostrar o defender posturas de desprecio hacia las mujeres. Mientras que hoy sería inconcebible un tertuliano o columnista racista, o al menos que no disimule serlo. Machistas, sexistas y misóginos exponen su ideario antidemocrático con soltura sin ser cuestionados ni por el público mayoritario ni por los editores o propietarios de los medios de comunicación, incluidos los medios públicos. Afortunadamente y gracias a Internet, cada día es más habitual que se organicen campañas de protesta contra determinadas firmas o artículos, aunque hasta ahora los responsables de los medios de comunicación
han hecho oídos sordos. Católicas por el derecho a decidir. No nos vamos. Esa es la respuesta que miles de católicas han dado al sexismo de la jerarquía. ¿Por qué una mujer tendría que abandonar su propia tradición? Se preguntan al tiempo que reconocen que, por sentido común, por dignidad, muchas mujeres han dejado la iglesia, han dejado incluso de ser creyentes, cansadas de esa institución totalitaria donde solo parece haber lugar para la obediencia y el sometimiento. Sin embargo, ellas han decidido unirse para dar respuestas. Las mujeres cristianas dentro de la Iglesia se agrupan en numerosas organizaciones nacionales e internacionales. Algunas de ellas son Católicas por el Derecho a Decidir, Catholics for Free Choice, Somos Iglesia, Religiosas de Barrios, Comunidades de Base y la Federación de los Grupos de Mujeres y Teología del Estado Español. Su compromiso es el trabajo político, explican Católicas por el Derecho a Decidir, que busca la forma de impulsar la justicia social y de género y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en la sociedad, promoviendo los derechos de las mujeres. En especial trabajan sobre los que se refieren a la sexualidad y la reproducción humana, y luchan por la equidad en las relaciones de género, tanto en la sociedad en general como en el interior de las iglesias. Para estas católicas, ser cristianas no se identifica con pertenecer a una estructura jerárquica ni con renunciar a la propia dignidad. Aún más, no reconocen el derecho de nadie a juzgar acerca de su fe ni a echarlas. Aseguran que lo que se llama religión es una construcción humana, interpretada, entretejida con la cultura, con la ideología, con lo social, con lo económico, con lo político, y de enormes consecuencias. La Iglesia constituye la tradición del poder, del control, del dominio, de la sumisión. Pero ellas se sienten herederas de otra historia, de aquella no por acallada e inexistente, donde las mujeres ocuparon su lugar por derecho propio, una historia de resistencia y de liberación, una tradición. Explica Paloma Alfonso que nosotras nos reclamamos de la tradición de las buscadoras olvidadas, aquellas que movidas por el deseo hacen otra experiencia de Dios y resulta ser una experiencia de liberación, una experiencia libre, peligrosa para cualquier poder, asumiendo el propio destino y el ser que se es, en libertad. Fin de la cita. Las católicas por el derecho a decidir se han comprometido especialmente en la campaña para retirarle al Vaticano el estatus del país dentro de Naciones Unidas. Expliquen por qué se causa daño cuando se permite que las religiones se disfracen de estados. Fin de la cita. La campaña se asienta fundamentalmente en 3 razones. La primera razón es la muerte evitable de mujeres en el embarazo y el parto. Algunas organizaciones cifran en 600.000 las mujeres muertas anualmente por estas causas. Paloma Alfonso asegura que la Santa Sede, como país reconocido en las Naciones Unidas, tiene una voz poderosa que emplea en limitar el acceso a la planificación familiar y la interrupción voluntaria del embarazo aún en los países en los que es legal, así como los métodos de contracepción de emergencia, incluso para las mujeres violadas durante las guerras. La segunda razón se centra en evitar la expansión del SIDA. Dentro de la ONU, la Iglesia Católica intenta obstruir las decisiones sobre políticas públicas internacionales que harían de la educación y del uso del preservativo instrumentos principales en la prevención del VIH. Y la tercera, porque se amenaza la libertad religiosa, puesto que otras religiones con representación en Naciones Unidas, como el Consejo Mundial de las Iglesias, por ejemplo, tienen una condición igual a la de otras organizaciones no gubernamentales. Por eso consideran que Naciones Unidas debe mantener una separación bien clara entre las creencias religiosas y las políticas públicas internacionales. Sobre el derecho al aborto, las católicas por el derecho a decidir también tienen una postura clara.
aseguran que en este caso lo que se plantea es un debate sobre valores. Para ellas, esos valores tienen que ver con el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones justas, adecuadas y morales. El reconocimiento de su derecho a la vida, al disfrute de su sexualidad y de su salud sexual, y a la recuperación del poder sobre su cuerpo. Teología feminista. La teología feminista nació como un aspecto del feminismo de los años 60 del siglo XX, especialmente en los países europeos occidentales y en Estados Unidos. Muchos de los escritos teológicos feministas aceptan un presupuesto doble. Por un lado, que la raíz de la opresión de las mujeres está en el patriarcado, y por otro, que el judaísmo y el cristianismo constituyen la base del patriarcado occidental. Las teólogas feministas también subrayan la conciencia de que la historia cristiana ha perjudicado a las mujeres desde el momento que a Dios se le ha visto como masculino, lo que ha sido motivo para no considerar a las mujeres como hechas a su imagen. En definitiva, el objetivo de la teología feminista cristiana es entender cómo las mujeres han estado subordinadas en los contextos teológicos, y su meta consiste en iniciar cambios para transformar la teología de forma que no subordine a las mujeres. También hay teólogas feministas que buscan reconstruir una historiografía feminista teológica. Explican que en la misma Biblia existen mujeres a las que se puede llamar protofeministas, lo mismo que en la era monástica, la Edad Media, la Reforma y en los distintos movimientos religiosos del siglo XIX. Ya en el siglo XIII, Guillaume de Bohemia afirmaba que la redención de Cristo no había alcanzado a la mujer y que Eva aún no había sido salvada. Así que creó una iglesia de mujeres a la que acudían tanto mujeres del pueblo como burguesas y aristócratas. Fueron denunciadas por la Inquisición a comienzos del siglo XIV. Aún antes nacen las beguinas, mujeres cuya vida transcurre al margen tanto de la familia como de la autoridad religiosa. Su nivel cultural fue superior a la media de la población, y de hecho, la característica principal de las beguinas era la de su saber propio, su adquisición de conocimiento y de relación con Dios por vía directa, sin la clásica mediación de los hombres, saltándose por tanto el orden jerárquico establecido. Su autonomía de pensamiento y de acción contribuyó a que fueran vistas como peligrosas por la jerarquía eclesiástica y a que estuviesen con frecuencia bajo sospecha. Las beguinas surgen en el siglo XII en la diócesis de Lieja y se extendieron por Europa occidental durante los últimos siglos medievales. Hacían voto de castidad durante su vida dentro de la asociación, tenían derecho a su propiedad privada y trabajaban para mantenerse. El movimiento sufragista también produjo lideresas que llevaron la cuestión de los derechos de las mujeres a la Iglesia y a la teología. Por ejemplo, en Estados Unidos, Elizabeth Cady Stanton, quien escribió La Biblia de la Mujer en 1890, o Sojourner Truth, referencia tanto de su comunidad religiosa como del movimiento antiesclavista y del sufragista. En América Latina se considera que la primera feminista de América fue Sor Juana Inés de la Cruz, monja del siglo XVII, poeta e intelectual. Explica Celia Amorós que Cady Stanton supo ver con lucidez que el éxito de la lucha feminista para conseguir el voto de las mujeres pasaba en una sociedad de religiosidad protestante como Estados Unidos, por una reinterpretación de la Biblia en sentido racionalista, alentadora de los derechos de las mujeres. Y añade que difícilmente se podrá exagerar la importancia que tuvo, especialmente para las mujeres, la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. En la actualidad, siguiendo a Elina Boulá, la opresión de las mujeres y la conciencia que éstas tienen de esa realidad es una de las razones más importantes de la actual crisis de la religión. Boulá asegura que
La teología feminista revela tanto el carácter contradictorio de la mayor parte de la teología cristiana como el alto grado de corrupción teológica en las iglesias. Fin de la cita. La autora continúa explicando que el principio crítico de la teología feminista es la promoción de la plena humanidad de las mujeres, porque todo lo que la disminuya o la niegue debe suponerse que no refleja lo divino, y por contra, lo que promociona la plena humanidad de las mujeres es lo que forma parte de lo sagrado. El androcentrismo y la misoginia de la teología son los dos blancos principales de la crítica feminista. Las mujeres nunca aparecen en la teología patriarcal como representantes de la humanidad. Esto significa que los padres de la Iglesia defienden el derecho masculino de definir y controlar a las mujeres. Lo que hacen las teólogas feministas es poner en tela de juicio la autoridad de esta teología y llamar malvado al patriarcado. En cuanto a las propuestas constructivas de la teología feminista, estas buscan tradiciones alternativas dentro y fuera de la cristiandad que apoyen la humanidad plena y autónoma de las mujeres. Dado que las mujeres han sido excluidas de lo sagrado, concreta y simbólicamente, e incluidas en un principio femenino que funciona como la parte más baja, carnal y profana de una construcción de los dogmas teológicos. Fin de la cita. Esta fue una cita de Elina Bola. La teología feminista también se ha centrado en el lenguaje y los símbolos, y en la importancia que tiene en la práctica de la Iglesia. Y en este contexto está incluido el discurso católico sobre la ordenación femenina, cuestión que los jerarcas ni siquiera aceptan discutir. La hija del Nilo. El Islam y sus fueros son extensos. 23 países musulmanes, más de 1.000 millones de personas en el mundo y 200 prendas proclamadas como vestir musulmán. Modas y costumbres diferentes entre las que se incluye la práctica extendida en parte del subcontinente indio de que las campesinas pobres lleven los senos desnudos. En esos fueros han crecido sufragistas, activistas, feministas teóricas y teólogas. Una de las primeras referencias es Durija Shafik, sufragista egipcia que nació en Tanta en 1908. Rebelde desde que era joven, aprovechó la fortuna de su familia materna para estudiar primero en Alejandría y después en París, donde se doctoró en la Universidad de la Sorbona con la tesis titulada La mujer y el derecho religioso en Egipto. Con ella comenzó la defensa pública de los derechos de las mujeres, a la que dedicaría su vida. No podía asumir la responsabilidad de la belleza de la profesora en la Facultad de Letras. Eso fue lo que alegó el decano, que le negó la solicitud de un puesto de profesora en el Cairo. El claustro al completo añadió que la juzgaba muy emancipada. Así que Shafik se dedicó a tiempo completo al feminismo con una rica actividad literaria. En sus libros denunciaba las ínfimas condiciones de vida de las mujeres egipcias y todos los derechos que éstas tenían negados. Siguiendo la tradición feminista, escribió sus libros ante la negativa de periódicos y seminarios a publicar sus artículos. Y en 1945 decidió publicar su propia revista, La hija del Nilo. 3 años después llevó sus reivindicaciones a la calle formando la asociación La Unión de la Hija del Nilo, con la que consiguió organizar masivas manifestaciones, protestas de mujeres ante el Parlamento, huelgas de hambre. La reacción del gobierno egipcio fue brutal. La condenó a arresto domiciliario, cerró todas sus publicaciones, presionó a la asociación feminista que Shafik había creado hasta que fue expulsada de ella. Obstaculizó el ejercicio profesional de su marido hasta que éste se divorció. Amenazó con detener a quienes la visitaran hasta que nadie se atrevió a acudir a su domicilio y prohibió a los periódicos del país mencionar su nombre. El 20 de septiembre de 1975, Durija Shafik decidió poner fin a la tortura
y se suicidó. Pero la memoria de Durriya Shafik pervive junto a la de tantas otras mujeres rebeldes que continúan enfrentándose a la discriminación en la tradición del feminismo islámico. Porque sabido es que lo religioso es la expresión de lo social y que todas las religiones son manifestaciones de poder, se nutren de las interpretaciones que les favorecen y asientan con ellas su legitimidad y control social. En todo lo referente a las mujeres, la Sharia, considerada como ley musulmana divina, continúa siendo fuente del derecho civil actual en la casi totalidad de los países musulmanes. Muy pocos, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, parte de Nigeria, aplican una Sharia integral, pero todos islamizan su edificio legislativo. A pesar del carácter sagrado que se pretende que tiene la Sharia, esta ley musulmana está fundamentalmente basada en los dichos y actos atribuidos al profeta. Todos, dichos y actos, han necesitado testigos, relatores, redactores y sabios encargados de ratificar la veracidad o no de estos relatos, todos póstumos, igual que ocurre con la Biblia. La teología feminista musulmana se centra, por tanto, en no dar por divina dicha ley que evidentemente ha sido construida por varones y volver al sentido original del Islam, que aseguran en sus inicios suponía emancipación para las mujeres, ya que defendía el derecho a la vida, al libre arbitrio y al protagonismo intelectual y religioso de las mujeres, puesto que en sus inicios la oración era mixta y ellas tenían responsabilidad dentro de la comunidad de los creyentes. Así, gran parte de la propuesta de las teólogas musulmanas se basa en la relectura del Corán. Y en ese trabajo se incluye el disputado velo de las mujeres musulmanas, hijab. Dentro de la propia tradición islámica, las interpretaciones sobre el uso del hijab son numerosas, desde el fundamento religioso hasta su interpretación como distinción de las mujeres musulmanas en sentido positivo, pasando por la ampliación de la libertad de movimientos que éste otorgaba en la época en la que el Corán, libro sagrado de los musulmanes, fue dictado al profeta por Dios. Años 622 a 632 del calendario cristiano. Más recientemente, incluso el velo ha sido adoptado por jóvenes musulmanas en los países colonizados que reivindicaban así su tradición frente a la autoridad occidental. La mayoría de las feministas musulmanas, incluso aquellas que están absolutamente en contra del hijab, no quieren, sin embargo, que el debate sobre los derechos de las mujeres en el Islam se centre en el uso o no del velo. Para muchas, esta discusión es solo una maniobra de distracción que evita el debate sobre cuestiones mucho más importantes. Por ejemplo, el derecho a la educación de las niñas o al empleo de las adultas, reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Lo cierto es que desde el feminismo islámico se reivindica que son las mujeres musulmanas las únicas legitimadas para marcar sus tiempos y decidir sus prioridades en la lucha por la emancipación. Lo importante, insisten, es que para nadie ser musulmana tenga como significado la carencia de autonomía y derechos.